Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Resistencia, el podcast que se hace escuchar. Esto es La Resistencia. El día de hoy vamos a abordar el mero tema que son las resistencias sociales. Y para esto nos acompaña Eric Luna, que es investigador de historia medieval, política y social. Eric, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos aquí esta tarde. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, sobre cómo fue que te empezaste a introducir en la historia y por qué historia medieval. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias, Toño, por la invitación, pues también a todas las personas que siguen este podcast. Un gusto poderme comunicar por este medio, ¿no? Y bueno, cuando solemos pensar en cuestiones de la Edad Media, lo que se nos viene a la mente son imágenes prototípicas, ¿no? Es decir, caballeros, dragones, princesas, espadas, cuestiones como que en realidad llevan al imaginario de ciertos grupos con privilegios, ¿no? Y uno se pregunta, a ver, ¿qué está pasando con la gente de a pie, ¿no? Es decir, los que están llevando el día a día, ¿no? Los que pertenecen a los estratos más bajos, ¿no? Y Claro. qué tipo de vida están llevando, ¿no? Evidentemente, pues están ahí los campesinos, la gente que trabaja, y que ellos, de alguna forma, pues también evocan maneras de resistencia, ¿no? Es decir, cómo hacen que sobrevivan en el día a día, por ejemplo, ¿no? Y cómo lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas en que en la Edad Media la gente de a pie de los estratos bajos están consiguiendo hacer esto, ¿no? Desde las instituciones, desde hacer incluso manifestaciones. Hay huelgas en la Edad Media por parte de los obreros textiles, ¿no? Y entonces Órale. eso es bien, bien interesante, ¿no? Uno diría, "Ay, bueno, eso es algo reciente y que apareció apenas ayer en la tarde, ¿no?" Y no, lo tenemos incluso desde momentos históricos bien lejanos, muchos siglos Claro. atrás, ¿no? Y eso es como bien, bien interesante, ¿no? Sí, sobre todo porque me gustaría justo que analizáramos el antes y el ahora, antes de Claro. irnos al después, em, pues, para ver cómo es que hay patrones que se siguen repitiendo, ¿no? Y hay una frase bien famosa que dice: "Conoce tu historia para no repetir los mismos patrones o los mismos errores", ¿no? Algo así. Ujú. Entonces, justo me gustaría ver qué notabas en las resistencias medievales que puedas notar en las resistencias contemporáneas o actuales. Claro, hay varias cuestiones, ¿no? Mencionaba de que hay incluso huelgas por parte de trabajadores textiles, ¿no? O incluso algunas resistencias, por ejemplo, lo que conocemos como las herejías, ¿no? Que son Claro. formas donde la gente comienza a interpretar la religión de maneras distintas, ¿no? Eso en realidad significa la herejía, ¿no? Y significa que no están conformes con la manera en que se ha interpretado algo en el esquema de la religión, ¿no? Claro. Pensamos, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Y entonces esos grupos que mantienen esa forma de practicar la religión, que se les denominó desde el grupo del poder como herejes, están haciendo ese tipo de resistencias, ¿no? Hoy en día podríamos interpretar también eso con, pues, movimientos donde dice: "No, es que yo intento hacer una disidencia respecto a las formas en que se está llevando cualquier tipo de cosa", ¿no? Hablemos Claro, de lo sí, sí. social, hablemos de cuestiones de identidades sexogenéricas, hablemos de política, por supuesto, ¿no? Y toda vez que, pues, intenta que trascienda, ¿no? Ese es uno de los ámbitos que más, se intenta Uy, que antes resaltar, era ¿no? siento que antes era muchísimo más peligroso, ¿no? Creo que todo tipo de resistencia o manifestación antes eran muy peligrosas. O sea, los herejes, pues, yo me imagino que los condenaban al infierno, ¿no? Les decían: "No, te vas a ir al diablo por no creer en Dios", o algo así. O lo que fue el tema de la Inquisición, o sea, todo ese tipo de violencia que había cuando te salías del sistema, cuando te resistías al sistema que se imponía en ese momento. Digo, ahorita, pues sí, también, pues nuestros activistas, defensores de la naturaleza, pues también los desaparecen a cada rato, ¿no? O sea, sí también hay consecuencias, represalias, pero pues antes era, ahora sí que te quemaban.
Sí, por supuesto, ¿no? Pero que en realidad no ha sido tan, eh, tan distinto, ¿no? O sea, si bien antes había como un esquema bien institucionalizado que legalizaba que una persona fuera quemada por sus ideas, ¿no? Pues ahora tenemos también persecución política, tenemos pues una serie de activistas, como yo decía, incluso periodistas que han Claro, sí, sí, pues sí. terminado de la manera más trágica posible, ¿no? Simplemente porque sus ideas pues contrastan contra un sistema hegemónico que de alguna manera no acepta ese tipo de críticas o esas maneras de concebir la realidad, ¿no? Y hacerlo manifiesto y que puede trastocar en otras personas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, quizá los mecanismos sean distintos, pero el fenómeno en sí es muy Sigue, similar, ¿no? Por sí. supuesto, ¿no? Entonces, Oye, y justamente ahorita hablando de resistencias sociales, me gustaría que, justo abordáramos, ¿qué estamos entendiendo por resistencia social? ok, perfecto. Cuando hablamos de resistencia social hay que entender como varias cuestiones, ¿no? Es decir, por un lado, la palabra misma lo dice, ¿no? Es decir, hay una resistencia, es decir, que se quiere manifestar respecto a algo, Que ¿no? una Y fuerza opuesta, una ¿no? Por fuerza ejemplo. opuesta, ¿no? Que marca una suerte de choque, ¿no? Exacto. Quizá contra el sistema político hegemónico, ¿no? Eso por un lado. Y que no solamente la oposición misma, ¿no? Sino que busca trastocar y que busca ser algo colectivo y que no se Ujú. quede solamente en lo individual, ¿no? Es decir, Exacto. todos podemos resistirnos a algo en lo individual como Claro. privados y decir, bueno, es que a mí no me gusta eh, desayunar cereal en la mañana, ¿no? Pero eso no es una resistencia social de ninguna Claro, forma, claro, ¿no? claro. Este, digo, es por supuesto un absurdo, ¿no? Pero eso no es una resistencia, ¿no? Sobre todo entender como la resistencia que trascienda a ámbitos muchísimo más amplios, por un lado, ¿no? Y por el otro, que también, por lo menos desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Que busque la adquisición de más derechos para las personas, ¿no? Esto que en derecho se conoce como la progresividad, ¿no? Okey. Es decir, una resistencia social no debería de encarnar la lucha por restringirle los derechos a alguien, ¿no? Sobre todo aquellos grupos que históricamente han estado vulnerados, ¿no? Ya hablábamos de algunos de estos grupos, ¿no? Hablemos de indígenas, hablemos de mujeres, hablemos de colectivos sexogenéricos, es decir, cualquier otro tipo de procesos de racialización, por supuesto, ¿no? Claro, sí, sí, Grupos que sí. históricamente han estado restringidos, ¿no? Y que esas resistencias sociales deberían de evocar ese tipo de prerrogativas jurídicas para ese tipo de personas, ¿no? Ujú, Sí, y qué fuerte, porque a la fecha, o sea, justo todas estas, comunidades vulnerables que mencionaste siguen siendo comunidades vulnerables y han claro, pasado ya muchísimos años. Entonces, es ahí donde está este replanteamiento de neta decir qué pedo con el ser humano, ¿no? O sea, qué pedo con el sistema que desde muchos años atrás, pues viene sometiendo a este tipo de comunidades, ¿no? Que tú dirías, no, pues ahorita ya la más libre es la comunidad LGBT, pero pues no, sigue habiendo muchísimo homicidios, ¿no? A personas trans, personas homosexuales, que bueno, ya ahí va, ¿no? Ya hay más visibilidad, ya hay más tolerancia, por lo menos aquí en México, pero es un tema que no solo está aquí, ¿no? O sea, es un tema claro. mundial. Este, bueno, ahora que ya entendemos lo que es la resistencia social, me gustaría que nos platicaras un poquito, en todos estos años que ha pasado, qué ha ido evolucionando en este tipo de resistencias sociales. Claro, han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero quizá una de las resistencias que más son visibles a lo largo de los siglos, probablemente, ¿no? Es esa resistencia respecto a temas económicos o de supervivencia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, ¿no? En la Edad Media hay una suerte de huelgas por parte de los trabajadores textiles, ¿no? Que exigen a quien pueda proveerles de recursos, que les den más recursos, ¿no? Ese es uno de los ámbitos, ¿no? Y hoy en día, pues tenemos que nuestras juventudes, pues cada vez se encuentran más precarizadas, ¿no? Es decir, lo que hace 40, 50 años una persona joven de un rango de edad entre 18 y 29 años, que es lo que se denomina como la juventud, ¿no?
pues ya probablemente poseía un trabajo estable, poseía bienes inmuebles, poseía Claro, un quizá un terreno. automóvil, un terreno, por supuesto, ¿no? Y hoy en día, pues el esquema se ha precarizado bastante, ¿no? Y justamente, pues lo que buena parte de las juventudes están demandando es eso, ¿no? Mejores condiciones de vida, ¿no? Sí, sí, No se sí, trata solamente de la acumulación, ¿no? Es decir, pues dónde poder ejercer pues esos derechos primarios, ¿no? Es decir, dónde puedas vivir, ¿no? Los medios de subsistencia, el etcétera, ¿no? El transporte, transporte, por claro. supuesto, ¿no? Y que pues es una de las cuestiones fundamentales que yo he entendido que están resistiendo las juventudes, ¿no? Estas marchas que han hecho respecto a la gentrificación, ¿no? En la Sí, Ciudad de sí, sí. México, por ejemplo, pero en buena parte del mundo, ¿no? De las ciudades grandes, ¿no? Ha ocurrido esto, ¿no? Eso es lo que encuentro que están demandando, ¿no? No tienen los medios de subsistencia suficientes las juventudes, por ejemplo, ¿no? Sí, y ahora que tocas el tema de las manifestaciones, justamente me gustaría que analizáramos el tema de la violencia, porque yo quiero preguntarte, históricamente, ¿todas las manifestaciones han sido violentas? Ok, es una Porque, pregunta bien ajá. interesante. Sí, 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 sí. porque justo quisiera ver cómo es que impacta, porque también tú entiendes, ¿no? Que la juventud está inconforme por toda esta precariedad que mencionas y que se manifiesta, porque es la única manera de decirle al gobierno o al sistema como de, güey, neta, estamos resistiendo y esto está mal, Ujú. ¿no? Pero a mí me sorprende que en verdad hay mucha gente que dice, ay, pinches revoltosos, apenas ahora que está sucediendo esto del poli, que están haciendo mucha manifestación los estudiantes, y que se viene el mundial. A mí neta, me sorprende cómo hay gente que puede ser tan inhumana y que les comenta, ¿no? En el contenido, como de, ay, que se repita el 68. Lo que necesitan es otro 2 de octubre. O sea, es lo que yo no alcanzo a entender cómo es que hay gente que no sé en qué mundo viven. Y justo, ¿no? Es decir, ese tipo de discursos no son otra cosa que manifestaciones de odio, ¿no? Ajá, Y que buscan limitar los derechos de personas que no es por mero capricho o por mero petición de que no tienen nada que hacer por la tarde que van y exactamente. se manifiestan, ¿no? En realidad es algo que va más allá, ¿no? El propio derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Lo que evoca las manifestaciones del Politécnico Nacional, ¿no? A quienes les mandamos saludos, por ejemplo. Fuerza al poli. Este, y bueno, eso es una cuestión bien importante, ¿no? Y lo que preguntabas sobre si necesita ser violenta o no, hay que definir una serie de cosas, ¿no? De entrada. La violencia es una forma de ejercicio del poder, ¿no? La prerrogativa de las sociedades, bueno, del Estado moderno, es que solo el Estado tiene la capacidad de ejercer legítimamente la violencia, tiene el monopolio de la violencia. Entonces, ¿qué significa cuando un grupo de personas de a pie deciden manifestarse de manera violenta? Lo que están haciendo es arrebatarle ese elemento que tiene el Estado, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, claro, es esa forma de ejercicio fáctico del poder donde están confrontando pues un monstruo, básicamente, ¿no? Ese monstruo que es el Leviatán, que probablemente sea difícil de pues, atacar, de, confrontar, ¿no? Claro, sí, Lo sí. tenemos allí, ¿no? Pero que, de otra forma, quizá, ese monstruo no te vería, ¿no? Es muy lamentable, por supuesto, que no se trata de Sí. hacer una apología de la violencia, ni mucho menos, ¿no? Pero desafortunadamente han sido los mecanismos que Más en las efectivos. sociedades contemporáneas llevan para que se visualice, ¿no? Claro, hay otras formas de ejercer ese tipo de resistencias, ¿no? Por ejemplo, a través de las vías legales, a través quizá de las instituciones, ¿no? Incluso del arte también, ¿no? Por Hay, supuesto, ¿no? muchas manifestaciones, pues, pacíficas y artísticas donde se baila, donde se canta, donde se dibuja, se hacen micrófonos abiertos, o sea, pero como mencionabas hace rato, o sea, realmente creo que la eficacia o cuando realmente te voltean a ver, lamentablemente es cuando ya se torna medio violento el asunto, ¿no? Sí, que ya es una cuestión completamente radicalizada, ¿no? Exacto. En el sentido de que tienes que llegar y trastocar desde la raíz a las fuerzas políticas, ¿no?
Esa es la cuestión, ¿no? Pero por supuesto, las otras formas de resistencia no es que sean menos válidas o más válidas, ¿no? Claro. Sino que toca en distintos niveles o estratos, ¿no? Desafortunadamente, pues algunas de las resistencias, digamos, artísticas, ¿no? Pues son invisibilizadas, ¿no? A menos de que algún personaje Sí. que tiene un impacto mediático, pues se manifieste, ¿no? De lo contrario, pues esa cultura no alcanza a aterrizar y a visualizar lo que se está intentando transmitir, ¿no? Sí, creo que en la mayoría de las veces sí es así, pero aquí yo rescato el labor artístico que se hizo en el movimiento feminista, justo antes de la pandemia, Ujú. que creo que fue uno de los años más fuertes. También estuvo medio violenta esa marcha, yo estuve ahí. eh, y las canciones que se hicieron, los bailes que se hicieron, o sea, creo que sí se pudo viralizar un poco más esa resistencia y bueno, hay ¿cómo decirlo? Pues otras corrientes que van un poco de la mano, ¿no? Como el rock o el punk, que Ujú, también claro. tratan de ser otra resistencia bien fuerte de lo que está pasando a través del arte, ¿no? Claro, que en realidad también podríamos pensar que han sido canales efectivos para Ándale, transmitir una canales. serie de mensajes respecto a ese tipo de resistencias, ¿no? O sea, el punk que abordaba cuestiones como bueno, el anarquismo, ¿no? Exacto. Un desconocimiento del Estado, las organizaciones que típicamente ha tenido el Estado durante el siglo XX, ¿no? Era lo que intentaba el punk, ¿no? En el caso del rock, la misma cuestión de eh, eh, apelar por la paz, por que las juventudes también reivindicaran una serie de derechos, ¿no? Y ser contestatarios. Más bien, romper contra esos grupos contestatarios que decían, no, es que ustedes deben de mantenerse como generaciones previas, ¿no? Entonces, pues es bien interesante como, incluso, o sea, eh, pues todos los géneros musicales son manifestaciones culturales, ¿no? Que a la vez representan el sentir del tiempo, ¿no? Quizá, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, de alguna forma también son maneras de visualizar esas sentires, ¿no? Resistencias, ajá. No sé si todas son resistencias, ¿no? Pero esos Pero eso es sentires ajá. contemporáneos, ¿no? Sí. Justo quisiera como que bueno, me gustaría poner el ejemplo ahorita que estábamos hablando de las manifestaciones violentas y de su efectividad. Se me vino a la mente, pues, la resistencia que ocurrió en Nepal, Ujú, ¿no? Esta revolución de la generación Z, porque justo quisiera que checáramos esto. Es que de ok. repente me llega mucha información y necesito organizarme. Una disculpita. Em, las manifestaciones actuales, como las fuertes, ¿cuáles han sido? O sea, tuvimos una manifestación muy fuerte en el 68, em, como muy marcada, otra que fue el movimiento feminista, igual en el 2020, también muy marcada, que aunque se siguen haciendo y se siguen haciendo, yo siento que ese año, justo antes de la pandemia, fue uno de los más, fuertes, porque, ¿sabes? No solo se sentía en México, se sentía como acompañado de por lo menos de toda Latinoamérica, aquí, ¿no? Y, ay, ahora, ¿cuál sería como esto que falta para? O sea, es que siento que estamos en un punto muy crítico ahorita con todo lo Ujú. que está ocurriendo, y probablemente la siguiente gran marcha sea como la del mundial, la antimundialista. Pero, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que exista esta organización? Porque también noto mucha división social. Entonces, me gustaría como que analizáramos este tema de la división social, cómo impacta con la organización colectiva. Sí, claro. A ver, en realidad, como decíamos desde el inicio, ¿no? Ha habido muchísimos movimientos sociales, ha habido muchísimos movimientos de juventudes, ¿no? Yo no solamente señalaría el del 68, ¿no? Por ejemplo, todos los que se dieron durante la década de los 80s, ¿no? Claro, sí, La sí, sí. huelga en los 90s de la UNAM, ¿no? Que apelaba justamente a la educación gratuita, ¿no? Decir que la máxima casa de estudios del país no retuviera esa educación gratuita, pues sí era un tema bastante grave, ¿no?
que pues pretendía garantizar ese derecho para las próximas generaciones, ¿no? Es decir, generaciones que, pues, no sé, los que están estudiando hoy en día gozan de esa educación gratuita gracias a lo que se hizo hace 20 años, ¿no? Eso es como un primer elemento que me parece destacar, ¿no? Súper valioso. Y lo que viene, ¿no? Pues justamente, ¿no? Tenemos un mundial, ¿no? Que significa que los ojos del mundo presuntamente van a Van a estar estar aquí. enfocados en México, en 3 ciudades específicas donde pues es sede de este evento deportivo, ¿no? Pero a la vez nos sirve, sí, como el canal de manifestar. El problema es que cuando vienen los ojos del mundo, pues parece que también el gobierno se olvida, o bueno, quienes, los tomadores de decisiones, ¿no? Se olvidan de las personas que están habitando aquellas ciudades, ¿no? Y les comienzan a Claro. generar una serie de dificultades, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, a la gente de las colonias aledañas al Estadio Azteca, ¿no? No sé cómo se llama ahora, eh, Sí, sí. pues ya ni siquiera tienen un libre tránsito, un tránsito tan fluido como lo solían tener pues toda la vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible, ¿no? Que ese evento deportivo que implica una forma de entretenimiento, ¿no? Esté Claro. trastocando sus derechos más básicos, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos ahí una serie que sí se han dado, ¿no? Y que quizá no han sido suficientemente mediáticas, ¿no? De personas que desde hace varios años están resistiendo al evento, ¿no? Están resistiendo al tipo de obras que están haciendo para dejar la ciudad óptima para el mundial, ¿no? Y entonces, bueno, eso es algo que está ahí presente, ¿no? Porque pues les toca quizá a ellos, ¿no? Y como es el grupo de personas que viven en esas localidades, a la gente de Santa Úrsula, a la gente de Tlalpan, etcétera, ¿no? Pues solamente dicen, ah, le afecta a ellos, ¿no? Sí, ay, Pero, pues, esas obras aparecen por todos lados, ¿no? Y que, bueno, una de las cosas que se pretendía hacer respecto al mundial, ¿no? Era construir una plaza comercial. La gente se opuso y dijo: "No, si construyen una plaza comercial, nos vamos a quedar sin agua, porque esta ajá, es una exacto. zona que de por sí tiene carencias de agua, y si ponen una plaza comercial y un hotel aparte, ¿no? Pues, completamente los va a dejar sin el pues, un recurso y un servicio fundamental, ¿no? Sí, Entonces, ay, no, qué ujú, horror. Justo también había visto, hay bastante contenido y justo quisiera como que ujú, empezáramos a abordar el tema de la digitalización ujú, en la manifestación, ¿no? Pero bueno, vi mucho contenido de esta primera marcha que hicieron antimundialista, donde justo fueron a esas colonias a preguntarle a las personas de ahí, pues, cómo está impactando todas estas obras, toda esta pues falsa optimización, ¿no? Porque la verdad, así que digas, uy, nos están tirando un parote, la verdad, como que con pura pintura morada, no. Entonces, y ellos mencionaban en los videos, pues incluso también sufren de acoso policial, claro, ¿no? Porque sí están como invadiendo, como decías, ¿no? Su tránsito cotidiano y afecta muchísimo. Y lo que mencionabas de que, bueno, les afecta a ellos. Yo estoy bien. Yo ya estoy ansioso por ver el partido, ¿no? claro, ¿no? Es que Es la falta de empatía. hay un sector enorme que está en esa Sí, postura y que dice, no, es que no mames, o sea, es que cómo se ponen así si es el mundial, y, pues, los FIFAs, ¿no? Hay una porra para los FIFAs. Y que yo no tengo nada en contra del fútbol. Sí me gustaría como aclarar que yo disfruto mucho del fútbol, pero no puedo no ser empática con todo el impacto negativo que está trayendo el mundial. Y es ahí donde sí me gustaría, pues, mandar una reflexión y esa empatía. O sea, a mí también, yo también llego tarde a mi trabajo por las manifestaciones. Yo también, pues, me toca como em, sentir o tener esas mismas consecuencias de lo que implica una claro. manifestación, pero los apoyo totalmente, aunque no sea mi lucha, aunque no sea mi resistencia, como decías al inicio, ¿no? No es que estén ahí porque no tengan nada que hacer. No es una manifestación que haya convocado Claudia Sheinbaum. Ahí sí, ¿no? A los acarreados, pues ahí van. Pero no es así, no es el caso y yo creo que sí es muy importante resaltar el tema de la empatía. Mm, Sí, a ver, en realidad yo creo que nos termina tocando a todos, ¿no? Porque claro, uno dice, ay, es que yo no vivo cerca del estadio, ¿no? Del estadio donde va a ser no tengo que usar la el sede, metro. ¿no? Y yo no tengo que usar el metro, ¿no? Yo tengo ciertos privilegios, ¿no?
pero a ver, ¿no? Necesitas que esa serie de molestias lleguen hasta la puerta de tu casa para que entiendas la problemática, ¿no? Es decir, es un fenómeno que va muchísimo más amplio que solamente en esa localidad, ¿no? Entonces, pues sí, esa es una cuestión que es importante, ¿no? De que seamos conscientes, ¿no? De que pues todos deberíamos de tener pues los derechos básicos, ¿no? Insisto. Y la Sí. otra también, ¿no? Que, a ver, necesitamos realmente que ocurra un evento deportivo de categoría mundial para que se tapen los baches en la ciudad. Eso Y es el ni problema, eso, ¿no? ¿eh? Ni eso. Y, y bueno, ¿no? O sea, no sé cuánto vaya a durar eh, ese proceso de que los baches estén tapados, ¿no? Pero, pues justamente esos son de los tipos de cosas que también deberíamos de pensar, ¿no? Es decir, que la ciudad sea digna, ¿no? Y también implica una forma de resistirnos hacia, pues, uno, los tomadores de decisiones, ¿no? Y lo otro también, pues, que es, pues, todo un proceso de intereses comerciales que están muy, Por muy supuesto, fuertes sí, para claro. decir, bueno, es que la ciudad para este evento que se va bien, ¿no? Y bueno, Y ya con eso. ya con eso, ¿no? Entonces, sí, creo que es algo que hay que exigir, ¿no? Son cuestiones que me parecen fundamentales, ¿no? Uy, sí, que la verdad es bien indignante, bien triste. Nunca me había tocado vivir un mundial aquí. Ujú, Entonces, ver todo el impacto que está trayendo es justo impactante para mí, ser parte de este momento histórico, si lo queremos ver así, ¿no? Sobre sí, todo porque sí veo esta organización por parte de los campesinos, que ahorita están sí, súper claro. fuertes con el tema del mundial, andan pues también manifestando sus derechos, ¿no? Los estudiantes y pues todo este colectivo antimundialista. O sea, sí se ve que se vengan protestas fuertes y pues nada, o sea, todo el apoyo a esta manifestación, ¿no? Porque la neta Sí, claro. sí trae cosas bien negativas. Por otro lado, también bueno, nada más con un pequeño paréntesis para ya saltarnos a la siguiente Ujú, pregunta, justo como del lado del entretenimiento, claro. es que es una moneda que justo tiene las 2 caras, tiene la cara mala y también, pues, tendrá su cara buena. Para mí me es un poco imposible no ponerle más atención a la mala, pero, pues, analizando el entretenimiento, espero que en unos días pueda haber un episodio donde exista este debate de las cosas buenas, las cosas malas sobre el mundial. Nada, ya, cierro paréntesis. Y No, es pero ¿sabes qué? Está bien ajá, padre pensar esta cuestión del entretenimiento, ¿no? Porque también se puede generar una resistencia respecto al entretenimiento, ¿no? Es decir, todas las personas deberíamos de tener el derecho al entretenimiento, ¿no? Es decir, ese derecho al ocio, ¿no? Y que eso viene como un derecho secundario de otros que deberían de estar también garantizados, ¿no? Es decir, para tener entretenimiento necesitas haber tenido, pues, los medios de subsistencia, ¿no? claro, sí, Y sí, sí. tener el derecho al descanso, porque si tienes que Sí, trabajar 18 horas al día, ¿a qué hora te vas a entretener, no? Pero también que ese entretenimiento sea de calidad y asequible, ¿no? O sea, esto de que un boleto para un partido de fútbol te cueste 100,000 pesos, lo creo que que implica 200,000, o ¿eh? 200,000 pesos, Sí ¿no? está Cuando el salario mínimo son 9,000 pesos al mes, es decir, necesitas trabajar 20 meses o mucho más, ¿no? Sacando unas cuentas rápidas, ¿no? Y entregando, con salarios mínimos, por supuesto, ¿no? El 100% de tu salario al boleto. para un Sí, boleto de un entretenimiento de 90 2 horas, minutos. ¿no? 90 minutos, ¿no? Entonces, es absurdo, ¿no? Ay, es Es que ya decir, me enojé. Es que ya me enojé, porque justo lo que estás diciendo, me molesta muchísimo porque el mundial no está pensado para el mexicano promedio. no. Y bueno, eso es algo que es muy evidente, es algo que todos nos podemos dar cuenta. Tal vez el 1% y que son acá los que tienen Ujú, estos privilegios para poderse pagar un boleto o que de verdad ahorraron desde ya varios años atrás, o los préstamos también, o sea, haciendo esas excepciones, el mexicano promedio no no puede puede. pagar el boleto para el mundial. Y lo que más me molestó es que hayan ido hicieron un operativo inmenso, o sea, realmente enorme en Tepito para decomisar toda la merch del mundial. O sea, imagínate, o sea,
es que el fútbol realmente sí mueve al mundo. Y si tu hijo tiene la ilusión de que es el mundial en México y es que quiere una playera de Portugal, de Argentina, de México, de la que sea, pues oye, ¿cuánto cuesta el jersey original? ¿Unos 4,000 pesos? A lo mejor, pues, o sea, pensando justo en el mexicano promedio, ¿sabes qué? Voy a comprarle la playera a mi hijo, a mi hija, pero pues se la compro en Tepito, ¿no? Ujú. O en algún otro lugar, ¿no? La piratería, ¿no? Lo más accesible. Y que hayan ido neta con tantas patrullas, con tantos policías a retirar la merch del mundial cuando pues, está la mafia de Tepito, ¿no? ¿Por qué no fueron a retirar las drogas? ¿No? ¿Por qué se van a retirar las playeras baratas? Porque pues eso me enoja mucho. Sí, y no solo eso, por ejemplo, ¿no? O sea, ya está más que sabido que pues, esos días de los partidos a las personas que de manera normal, regular y a lo largo de años se han dedicado a ofrecer mercancías de cualquier tipo, ¿no? Sí, No como en los solamente piraterías, conciertos ¿no? o Afuera de los conciertos, el que vende papas, el que vende sí, 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 tacos, etcétera, ¿no? los Todos comerciantes. los comerciantes regulares que están en esas zonas, ¿no? Pues que ni siquiera les van a permitir ejercer pues ese oficio, ¿no? De los cuales sobreviven, ¿no? Porque claro, ¿no? O sea, quienes sí pueden comerciar, quienes sí se pueden ver beneficiados Exacto, de exacto. ese Ay, proceso, ¿no? qué Y coraje. quienes no. Entonces, eso es también una cuestión, ¿no? Y que también, pues se sabe que los propios comerciantes regulares de las zonas o de ese tipo de eventos, ¿no? Pues también, pues están haciendo lo suyo para, pues para que no dejarse someter de alguna forma, Sí, ¿no? es que, ay, no, neta sí me da un montón de coraje que literal todo nos lo quieren quitar. Sí, es No, el no. arrebato de la gran industria frente al ciudadano promedio, probablemente, ¿no? Sí, y es que más allá que sea, entretenimiento o deporte, es un negocio. Ujú. Entonces, como es un negocio, está el signo de pesos en todos lados y, pues, obviamente que se quieren llenar los bolsillos de todo esto. Y, pues, bueno, ya ahora sí pasando a la siguiente pregunta. Me calmo tantito porque, ay, no, neta, me molesta mucho todo esto. Em, la digitalización. Okey. Vámonos para allá. Ahora ya analizamos cómo eran las manifestaciones antes, resistencias sociales desde la Edad Media, cómo son actualmente, cómo se siguen repitiendo estos patrones, pero también yo creo que entra aquí algo muy interesante que es la digitalización, ¿no? Cómo ahora está toda esta revolución digital donde ya se hacen, por ejemplo, lo de las firmas Ujú, para el Majagual, ¿no? ujú. Cómo a través de Internet, de una serie de firmas que se hizo por Internet, se pudo, por lo menos ahora, detener este proyecto. Me gustaría como, pues, ver este análisis de cómo han ido evolucionando las manifestaciones hasta llegar a una manifestación digital. Sí, es bien interesante, ¿no? Porque sí es igualmente un canal bien interesante para transmitir, pues, mensajes de cualquier tipo, por supuesto, ¿no? Y que también posibilita que cuando alguien pretende o tiene la intención de generar algún tipo de resistencia, algún tipo de movimiento social, ¿no? Pues alcance a más personas, ¿no? O sea, pensando, pues antes de la era digital, ¿no? Pues, tenías que contactar persona a persona, quizá estar pegando en las paredes la convocatoria a la Sí, sí, sí. asamblea, a la marcha, ¿no? Rodearte de tus amigos, ¿no? Personas que realmente conoces, ¿no? Y ahora, bueno, es muy fácil, ¿no? A través de un post, ¿no? Hacer De un hashtag. llegar, de un hashtag, por supuesto, ¿no? Hacer llegar a, pues, grupos más amplios, ¿no? El problema también que viene acá es el proceso que se ha pervertido este uso de los medios digitales, ¿no? A través de la desinformación, ¿no? Entonces, Sí. bueno, creo que también es un mecanismo para decir, bueno, ¿será que de verdad se va a hacer esa manifestación? ¿O voy a llegar yo solo, ¿no? Y a lo mejor otros dos que igual creyeron en este post, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el gran riesgo que suele tener, ¿no? Y que también, pues a pesar de todo, estos medios digitales, pues también pueden estar intervenidos por Claro, ciertos intereses, sí. ¿no? O sea, ya no se diga en el caso de X, ¿no? Que pues, sabíamos que Uf. ya había una tendencia
política detrás de él y ha crecido más, ¿no? Pero, pues, por lo menos, algo se hace llegar, ¿no? Entonces, bueno, eh, sin lugar a duda es algo benéfico que tengamos estas redes sociodigitales, ¿no? Es algo muy, muy benéfico, ¿no? Pero, pues, siempre, puede tener un riesgo, ¿no? Recientemente el papa actual, ¿no? Publicaba su encíclica, respecto al uso de la IA, ¿no? Y no apelo al papa como figura religiosa, ¿no? Ni como figura de autoridad, sino más bien como una persona que tiene la capacidad mediática de transmitir un Uy, mensaje, sí, ¿no? bien fuerte. Y entre las cosas más fuertes que decía, que quizá podría ser una obviedad, pero lo hace manifiesto, es que las inteligencias artificiales nunca son neutras, ¿no? Siempre están mediadas por una serie de intereses que las nutren, ¿no? Y entonces, Claro, bueno, ¿en qué medida cuando estamos con una inteligencia artificial no estamos repitiendo los sesgos de ciertos intereses, dígase políticos o económicos, ¿no? Entonces, bueno, es bien interesante pensarlo desde allí, ¿no? Entonces, bueno, uy, ah, sí. nos está limitando, ¿no? O sea, es decir, ¿hasta cuánto y hasta dónde podemos pensar si solo dependemos de inteligencias artificiales, por ejemplo, ¿no? Va a llegar un límite, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que mencionabas, esto de la desinformación, también las fake news, ¿no? Lo fácil que es colgarse de una foto. Ujú, Apenas vi una claro. foto como de que decían que el ajolote ya regresó a México y que no sé qué, ¿sabes? Después de que Ajá. hubo mucha polémica, y de hecho ese es un tema que quiero que Ujú, hablemos, la polémica. ok. Hubo mucha polémica por parte de que, sí, están pintando ajolotes por toda la ciudad, pero ¿y por qué no están cuidando sus ecosistemas? ¿Por qué no están realmente viendo, pues, por esta especie, ¿no? Entonces, después de todas estas, pues sí, como manifestaciones digitales, porque lo he Ujú, visto de sí, sí, manera sí. digital, eh, viene esta noticia que yo vi y que realmente no, para mí no representaba ninguna noticia verdadera, no tenía fuentes y las fotos que usaron son fotos X. De hecho, el ajolote sale con inteligencia artificial, ¿sabes? Ni siquiera es como que se ve que están ahí algunos biólogos, ¿no? O algún dato, o alguna fuente de dónde salió que alguien dijo, no, sí, ya regresó el ajolote, ya está bien. No, no había nada más que solo esa noticia de que ya el ajolote volvió a México y un ajolote con inteligencia artificial y un lago que se veía ahí verdecito, ¿no? Y ya. Ujú, Entonces, justo esta parte de los medios digitales es que es un arma de doble filo, porque tanto sí se hace viral una noticia que me parece también súper importante como el usuario a través de su cámara lo publica y se hace viral y ahí ya no hay como tanto control mediático como en la radio, como en la ujú, televisión, ¿no? Que sabemos que están estos intereses políticos detrás y que lo pueden manipular a su favor. ujú. Cuando es el usuario el que realmente comparte lo que está viviendo, lo que está viendo, siento que es definitivamente una herramienta a favor, ¿no? Pero está, pues, toda esta otra parte de las fake news y, bueno, lo que ya comentábamos hace rato. Entonces, hablando de ahora sí de la polémica. Ok. Mm, ¿Tú crees que actualmente la sociedad está más unida o dividida? Y es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que sobre todo los esquemas mm, de pensamiento político en México han promovido el individualismo, ¿no? No solamente, en realidad, no solamente en México, ¿no? Yo creo que en los últimos 50 años en todo el mundo, ¿no? Se promueve mucho más el individualismo, ¿no? Se han perdido cuestiones como la empatía, por supuesto, la creación de comunidad, ¿no? Excepto, obviamente, aquellos grupos que históricamente han estado vulnerados. Eso es algo bien interesante, ¿no? Aquellos grupos que históricamente han estado vulnerados, ellos sí tienden a crear comunidad porque de otra forma no alcanzan a crear ese tipo de resistencias, ese tipo de oposiciones y conseguir ese interés en común, ¿no?
Ujú. Pero digamos que si te encuentras fuera de ese esquema, ¿no? Pues las personas suelen manifestarse más en términos de, es decir, manifestarse en su día a día, en su comportamiento, ¿no? En términos de lo individual, ¿no? En sus intereses privados, ¿no? Y incluso en términos de la inmediatez, ¿no? Decir, no pensando en proyectos como a largo plazo, ¿no? Sino una satisfacción inmediata, ¿no? Eso, y eso explica en buena medida, ¿no? Que diga, ay, bueno, a ver, pónganse a trabajar, yo quiero ver mi partido de fútbol, ¿no? Exacto. Pónganse a trabajar, yo quiero llegar a mi trabajo, ¿no? Cuestiones como esa, ¿no? Y así, bueno, a ver, estas personas que están exigiendo, ¿no? Están exigiendo derechos, están exigiendo seguridad, están exigiendo el reconocimiento de alguien, están exigiendo que se busque a una persona desaparecida, ¿no? Y que implica la seguridad general de la población o de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues no es algo que está particularizado, ¿no? Es algo que puede aterrizar en términos muchísimo más amplios, ¿no? Entonces, pues ese es el problema, ¿no? De que el grueso de la población piensa en lo inmediato y en lo individual, ¿no? Yo, por lo menos así Sí. lo alcanzo a percibir, ¿no? Sí, yo creo que igual. Me gustaría decir que tal vez, solo tal vez, Sí, la generación Z podría estar ahí medio unida, pero aún así, pues no del todo, no del todo. Y sí, mientras claro. existan los privilegios, yo creo que no se va a alcanzar a empatizar de la misma manera, ¿no? Y bueno, ahora sí, yéndonos un poquito ya al final del episodio, hablemos ahora sí de la inteligencia artificial. Ok. ¿Cómo es que esto ha impactado en las resistencias sociales? Ok, es una pregunta bien complicada, ¿no? Sobre todo porque estamos en medio de algo que no alcanzamos a entender, ¿no? Es decir, Para ¿cómo, empezar. para empezar, ¿no? Es decir, estamos, seguramente dentro de 20 años vamos a decir, ay, mira, pobrecitos de nosotros, estábamos jugando con este tipo de inteligencia artificial, estamos haciendo ahí tonterías, ¿no? Es la primera cuestión, ¿no? Y por el otro lado, lo que decía antes, ¿no? De que si bien el uso o no de inteligencia artificial podría también ayudarnos a comprender ciertas problemáticas, ¿no? Pues siempre eso va a tener esos sesgos ideológicos de intereses más grandes, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que sí, yo insistiría, ¿no? Que pues no olvidar o mantener esa gran posibilidad de generar pensamiento crítico, ¿no? Y ese pensamiento crítico difícilmente, es decir, pensamiento crítico como habilidad o como Exacto, exacto. competencia intelectual, ¿no? Pues no dejárselo solamente A a la un IA. algoritmo, a una Ay, sí. base de datos, un procesador de datos, ¿no? Porque pues es algo que podemos perder, ¿no? Y entonces, claro, pues a lo mejor en algún momento la inteligencia artificial no alcanza a percibir ciertos riesgos de algo que es inminentemente limitante de derechos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, creo que yo por ahí lo veo. Y que de hecho, bueno, ahora que lo mencionas, justo cuando se estaba organizando la marcha de la generación Z, Ujú, hubo ahí toda una controversia muy grande porque de que se colgaron los de la derecha, ¿no? Que empezaron los de la izquierda, ¿no? Que sí esto, no, que sí lo otro. Y ahí la inteligencia artificial como que empezó a usarse para convocar, ujú, ¿no? Entonces es un poco, pues es muy interesante ver esta división y yo lo que observaba era esta parte del pensamiento crítico, ujú. porque cuando empezó todos dijeron, no, sí, sí, vamos. Y luego se empezaron a colgar los de la derecha y entonces, neta, como borregos, yo creo que la más de la mitad dijo, no, entonces ya no, desertemos, desertemos. Pero al final hubo otra gran parte que dijo, güey, o sea, seamos izquierda, derecha, la inseguridad está de Ujú, la chingada y pues ejercer este derecho a la manifestación sigue siendo igual de importante, ¿no? claro. Entonces, esto del pensamiento crítico sí es,
bien importante como que se ejercite de alguna Ujú. manera y que no nos dejemos llevar por lo que vemos en redes sociales, que porque fulanito salió a decir una cosa, no, sí, sí, lo que él dijo por 2 por 3 por 100, ¿no? Y de repente sale otra persona a decir lo contrario y ya de repente dices, no, es que ¿sabes qué? Creo que este güey tiene razón. Y entonces siento que es muy fácil perderse en las tendencias, ¿no? O en estas modas de que, no, es que, o sea, como que siento que sí se está perdiendo ese pensamiento crítico por esta tema de, pues sí, de tendencia, ¿no? Ujú. Otra vez. Y es que ese también es otro de los riesgos, ¿no? Es decir, adscribirse a cierto grupo porque te puede dar estatus, Ajá, eso también es algo de que es un riesgo de las redes sociales, ¿no? Es decir, para sentir que perteneces a algo, ¿no? Te adscribes a algún grupo, ¿no? Y que te vuelves, justamente como decías, ¿no? Pues fluctuante, ¿no? De repente estás en algo y apelas a cierta cuestión, ¿no? Y después, pues eso pasó de moda, ¿no? Entonces transitas hacia otra cuestión, ¿no? Eso, pues es uno de los riesgos, ¿no? Y que es una de las cuestiones que tiende mucho a aparecer en redes sociales, ¿no? Porque funciona a través de imitación de modelos, ¿no? sí, Esa es una de las cuestiones, ¿no? Por el otro, a ver, la cuestión de esta convocatoria respecto bueno, más bien esta manifestación de la generación Z, ¿no? A ver, es bien interesante cómo funcionó, porque es muy valioso que haya distintas formas de pensar, ¿no? O sea, claro. si solamente fuera un grupo, este, pues sería preocupante, ¿no? Que todos fueran en el mismo esquema, ¿no? Yo cuando hablaba hace rato de la cuestión individual, ¿no? No me refería a eso de que todos tuviéramos que pensar exactamente igual, ¿no? Me refería a otro tipo de cuestiones, ¿no? De que, pues más bien debería de haber empatía, ¿no? Ajá. Y creación de colectividades, ¿no? Pero bueno, dentro de la manifestación, pues hay distintos grupos, ¿no? Sí, sí, Distintos sí. sectores, ¿no? Como ha ocurrido en todos los esquemas conocidos, ¿no? Es decir, pues puede haber bloques radicales, ¿no? Puede haber bloques moderados, ¿no? Y bloques que apelen a otro tipo de cuestiones más inmediatas y está bien, ¿no? Creo que eso Sí, es, sí, sí. eso es lo interesante, ¿no? De que no todos pensemos igual, ¿no? Y a lo mejor llegas a la misma conclusión que otro, pero por tus propios medios. Y eso significa el pensamiento crítico, ¿no? Yeah. Eso es bien interesante, ¿no? Sí, sí. Entonces, es decir, no solamente una metodología, ¿no? Sino, pues, una forma de llegar a ciertas respuestas, ¿no? Y cuestionarlas, ¿no? ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando, ¿no? Sí, 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 Es sí. decir, Eso ¿por qué es. por qué estoy en contra del gobierno? ¿Por qué estoy a favor del gobierno, no? Pero no solamente porque, como decías, ¿no? Porque lo dice el influencer de moda, ¿no? Exactamente. O porque mi papá me dijo, ¿no? Como antes, ¿no? Sí, 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 sí. En la familia tradicionalmente hemos votado por cierto partido político. No, a ver, cuestiónalo, ¿no? A lo mejor tu papá estaba mal, ¿no? O a lo mejor tu papá está bien, pero piénsalo, ¿no? Pero ajá, exacto, pero Entonces, ujú, esa es la cuestión, ¿no? cuestionárselo, Ya, sí. y a lo mejor también hay algún tipo de manifestaciones que se han vuelto anacrónicas, ¿no? Es decir, que ya no pertenecen al sentir de este momento, ¿no? Por ejemplo, no voy a señalar, pero los que salen manifestándose de azul, ¿no? Okey, okey, okey. No, es decir, lo que están apelando es a quitarle derechos a cierto grupo, ¿no? Están organizados, sí, pero buscan quitarle más bien derechos a la mitad de la población, ¿no? Un Claro. derecho de elección. Entonces, Ay, qué fuerte todo esto. Pues justo como pues, se nos está acabando un poco el tiempo, entonces vamos a ir finalizando con el programa de buenísimo. hoy. Quisiera hacer la pregunta de cómo ves las resistencias sociales en unos 20 años. Me gusta como que volvamos a hacer esta recapitulación de lo que Ujú. fue Edad Media, ya un poquito más actual, antes del Internet, después del Internet y lo que es ahora la digitalización. Y en unos 10 años más o menos, ¿cómo piensas que van a ser las resistencias sociales, las revoluciones, tal vez? Pues yo creo que desafortunadamente em, algunos, y como lo hemos visto en algunos países, ¿no? Algunos de los movimientos sociales van a tender mucho más
a la reducción de derechos de ciertos grupos, ¿no? La radicalización a las conservadoras, ¿no? Que insisto, eso no debería de llamarse una resistencia social, por supuesto, ¿no? Pero que van a estar ahí presentes, ¿no? Y que también, pues, vemos que hay un progresivo proceso de precarización de las condiciones de vida, ¿no? Ya ni siquiera solo económicas, ¿no? De las condiciones de vida, ¿no? Entonces también eso va a hacer que, por lo menos yo así lo alcanzo a percibir, ¿no? Que ese tipo de resistencias pues tiendan a ser también pues, probablemente mucho más violentas de lo que lo vemos hoy en día, ¿no? Porque pues se va a apelar a cuestiones ya más básicas, ¿no? Es decir, si hoy la gente no tiene dónde vivir, ¿no? Es difícil tener Sí, trabajos no, dignos, estabilidades laborales, ¿no? el transporte, Hoy el en día, ¿no? agua, Claro, o la sea, seguridad, piénsalo sí tienes razón, no en manches. próximas generaciones, ¿no? Entonces, pues va a ser mucho más precaria las condiciones de vida, ¿no? Y esto no quiero sonar apocalíptico ni mucho menos, ¿no? Pero pues es muy probable que el tipo de manifestaciones pues tiendan A ser más a ser violentas. mucho más violentas, ¿no? Ay, Porque qué lo fuerte. que se Sí, sí, sí. exige pues es algo mucho más de base. Sí, 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 que como mencionábamos al inicio, o sea, la eficacia de la violencia es tristemente, pues, fuerte, si lo vemos Desafortunadamente. así, o sea, realmente hasta que no amenazamos, ahora sí que no nos ponen atención. Y, pues, se me acaba de ocurrir esta pregunta, la verdad, Buenísimo. un poquito más, pues, más ligera, ¿no? Más divertida. ¿Tú qué crees que hubieran hecho en la Edad Media si tuvieran inteligencia artificial? Ah, pues no lo sé. Muy random la pregunta. Es muy random la pregunta y es interesante, ¿no? Creo que de las cosas que nos han heredado en la Edad Media es un sistema de pensamiento muy sistemático, ¿no? Okey, Se piensa que no, que era la época de la oscuridad, etcétera, ¿no? Pero no, en realidad, por ejemplo, en el siglo XIII hicieron una sistematización del conocimiento, pues todo el precedente, ¿no? Por ejemplo, se le llamaban sumas, ¿no? Uno de ellos que hizo una suma fue un personaje llamado Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que hizo okey, la suma teológica, sistematizó, pues básicamente todo el conocimiento antes de que existieran estas enciclopedias, ¿no? okey. Y entonces, bueno, pues yo creo que en la Edad Media tenían algo muy, muy similar, ¿no? Es decir, ese proceso de sistematización del saber, ¿no? Y si uno revisa la suma teológica, pues podría ser incluso el esquema mismo de una inteligencia artificial, porque funciona a través de preguntas y respuestas, ¿no? Okey, okey, Ese es lo que se conoce como la escolástica, ¿no? okey. Entonces, pues lo que justamente promovía, pues era el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, andan diciendo esto, ¿no? Y en el esquema del libro, que sí les invito a revisar, mera curiosidad, ¿no? Pues es que presenta las objeciones, ¿no? Y después de esas objeciones, la respuesta, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? No podría decir exactamente cómo funcionaría con un esquema Sí, sí, informático, ¿no? Pero yo sí digo que hay una sistematización de saberes, ¿no? Que sería nuestra inteligencia artificial artificial. de hoy en día, ¿no? Okey, vientos. Y por último, Eric, una reflexión que quieras compartir para todas las personas que nos están escuchando. No, pues, sobre todo, pues, pensar que la resistencia social no solamente es algo que hacen personas que no tienen nada que hacer por las tardes, ¿no? Y dicen: "Ay, estoy aburrido, voy a cerrar la calle", ¿no? Sino hay, bueno, otras formas de manifestación, por supuesto, ¿no? Sino significa, pues, la resistencia incluso de la propia subsistencia, ¿no? De la vida, por ejemplo, ¿no? De mantener ese, con más bien ese reconocimiento, ¿no? Ese es el fundamento de cualquier tipo de resistencia, ¿no? Y como ya lo decía, ¿no? Que ese tipo de resistencias siempre deberían de primar por la adquisición y reconocimiento de más derechos de las personas, ¿no? No el contrario, ¿no? No la restricción, ¿no? Eso es lo que yo insisto, como recapitulando todo lo que decíamos, ¿no? Vale, pues ya está, banda, sean más empáticos, Sí, justo, o sea, no es como que
estén ahí o estemos ahí de a gratis, por gusto, ¿no? Realmente volteen a ver alrededor, o sea, salgan desde su burbuja, de su privilegio y neta, pues hagan este ejercicio de empatizar con las personas, ¿no? Sí. Ahí, perdón, ya No, estábamos sí, dale, cerrando, dale, pero dale, recordé, dale. ¿no? En una vez, escuchaba una conferencia, ¿no? De una persona que decía, ay, en 1990 creíamos que para el 2020 iba a haber coches voladores, ¿no? Ajá. Decía, pero estamos en 2020 y tantos, ¿no? Y lo único que tenemos son 27 identidades de género, ¿no? Y yo pensaba, claro, porque ¿para qué carajos queremos coches voladores, ¿no? En medio de una sociedad que odia, que no reconoce, que se destruye, que Que violenta, repudia, ¿no? Que sí. repudia, ¿no? ¿Para qué quieres coches voladores, no? Y es justamente ese ejemplo de falta de empatía, ¿no? Decir, es que yo quiero llegar rápido a mi trabajo en mi coche volador, ¿no? Ajá, y, ¿no? Eso sí me gustaría dejarlo ya como cierre, ahora sí, punto final. Esa fue la reflexión final. Reflexión No habrá final. carros voladores por ahora. Ojalá que no. Pues bueno, muchísimas gracias, Eric, por esta conversación, por esta reflexión. Muchas gracias a las personas que nos escuchan, a todo el equipo de la cabina también, muchísimas gracias. Y pues nada, no se olviden de seguirnos en redes sociales para que estén al pendiente de todos los episodios y nos estamos escuchando y viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue La Resistencia.